Cerca del 35% de las pymes que no tienen acceso a financiamiento dejan de crecer. Todos los productos tradicionales de crédito en este país son financiamientos en base a activos. O sea que siempre hay un activo atrás respaldando ese crédito, ¿no? Cash flow finance es un financiamiento en base a flujos. Sí, claro. ¿Okay? Entonces, que difícilmente existían en este país, por decirte, no existía. El producto esencialmente es anticiparle, por eso se llama así el producto, por eso se llama así la empresa, es anticiparle a comercios y establecimientos que venden con tarjetas bancarias, anticiparles hoy ventas que todavía no han sucedido en el futuro. Estimados escuchas, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Luis Sánchez. Bienvenidos a su capítulo número 41 de su podcast de confianza, Finanzas en Acción. El día de hoy veremos cuáles son las principales herramientas que tenemos disponibles para poder obtener liquidez en una empresa sin endeudarnos. Y para esto nos acompaña Juan Fernández, socio fundador de Anticipa. Estaremos hablando de cómo podemos obtener liquidez a través de ventas futuras en una herramienta muy precisa que nos ofrece Anticipa. Y esto es algo muy importante porque muchas de las empresas que operan en México tienen problemas para poder acceder a financiamiento. Y en este capítulo les daremos una guía muy rápida de cómo pueden acceder a este tipo de financiamiento por medio de las ventas que reporta tu empresa. Muchísimas gracias a todas las personas que están sintonizando este podcast de Finanzas en Acción. Este día, en el capítulo número 41, vamos a hablar un poco de cómo podemos acceder al financiamiento para pymes sin que propiamente nos estemos endeudando. Y esto es algo bastante importante. Este modelo de negocio lo tiene perfectamente bien claro Juan Fernández, que nos acompaña el día de hoy. Y un poco para entrar en materia, dando algunos datos duros, Juan, pues seguramente nos vas a poder complementar con algunos datos que tú traigas como muy sensibles. Cerca del 35% de las pymes que no tienen acceso a financiamiento, pues naturalmente dejan de crecer porque eventualmente no tienen el recurso necesario para poder innovar, para poder hacer algunas inversiones. Se estima que más o menos el 25% de las pymes que ya están en marcha, que a lo mejor hasta incluso tienen acceso por ahí al financiamiento, pero no de manera adecuada, dejan de crecer. Y esto es algo bien importante, pues dejan de existir. Y esto es algo importante porque las pymes prácticamente el 52% del Producto Interno Bruto vienen de las pymes. Generan empleos, pagan impuestos, hay innovación, diversidad de productos, de procesos, de innovaciones a nivel sectorial. Y esto obviamente nos deja en un hueco muy importante para poder acceder al financiamiento y que eventualmente estas empresas puedan crecer, ¿no? Nos gustaría muchísimo que nos dieras un antecedente de cuál ha sido tu hoja de ruta en la parte profesional. Bienvenido, Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Luis, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por tener este espacio pues, para compartir con toda la red lo que somos, de dónde venimos, qué hemos hecho, en dónde los podemos ayudar, en dónde tengan la seguridad que tenemos los objetivos perfectamente alineados, ¿no? Son los mismos. Empecé a mapear junto con mi actual socio, con el socio con el que fundé Anticipa, qué oportunidades de negocio había. Y te estoy hablando hace 10 años. Y ahí nos encontramos con el producto que en Estados Unidos se llama Merchant Cash Advance, que es literalmente un anticipo de ventas a comercios y establecimientos. Y vimos que en México no existía. Y allá en Estados Unidos es una industria gigantesca. Es una industria que actualmente debe de estar fondeando cerca de $2.5 billones al año en este tipo de financiamiento. Tiene más de 25 años, es una industria importante. No hay muchos participantes, no hay cientos de participantes de empresas que se dediquen a proveer este financiamiento, pero sí muy grandes. Entonces, mapeando esto dijimos, oye, ¿y por qué no vemos la posibilidad de armar este producto, este negocio en México? Y traer este producto a México que le puede favorecer tremendamente a comercios y establecimientos cuyas ventas principalmente son con tarjetas bancarias. ¿Okay? Y ahorita te explico por qué con tarjetas bancarias. Pero ahí fue cuando contigo, con mi socio, fundé la empresa. Y de ahí nos arrancamos. Y oye, este modelo de negocio, porque la verdad que no es per se un crédito, esto no es un crédito. Ajá.
tampoco es un factoraje. No, Entonces, estás confiando en las ventas futuras que va a tener el establecimiento para que puedan inyectarle liquidez al negocio. es correcto, Luis. Mira, de las cosas tan diferentes que existen en este producto es que, a diferencia de los productos tradicionales de crédito, todos los productos tradicionales de crédito en este país son, siempre le decimos los que hemos estado en la banca, que son financiamientos en base a activos. O sea que siempre hay un activo atrás Ujú. respaldando ese crédito, ¿no? Un crédito hipotecario, pues ahí tienes la casa. Un arrendamiento, tienes la maquinaria. Un crédito automotriz, ahí tienes el coche. Un factoraje, tienes las facturas. O sea, siempre hay un activo atrás. En cambio, en este producto, es un producto que es en base a flujos, en base a ventas, ¿no? En inglés le llaman el cash flow finance. Es un financiamiento en base a flujos, Sí, claro. ¿ok? Entonces, que difícilmente existían en este país, por decirte, no existían. Y como bien lo dices, el producto esencialmente es anticiparle, por eso se llama así el producto, por eso se llama así la empresa, es anticiparle a comercios y establecimientos que venden con tarjetas bancarias, anticiparles hoy ventas que todavía no han sucedido en el futuro. ¿Ok? Y no hay nada, por delante más que un historial hacia atrás de cuánto han vendido históricamente. Y es básicamente en donde tú estás calculando cuál va a ser el monto del financiamiento que se le Así va a dar a es. a la Nosotros, empresa. el insumo principal, primordial, inicial que pedimos es que nos permitan ver cuáles han sido esas ventas con tarjetas bancarias en el último año. Entonces, por eso pedimos los últimos 12 estados de cuenta bancarios donde han recibido las ventas con tarjetas, que nos permite tener esa visibilidad de cuánto están vendiendo y cuánto vendieron todo el año pasado, ¿no? Entonces, en función de esas ventas, de ahí partimos para decir, ok, si tenemos la confianza y creemos que la historia se repite y este comercio, este establecimiento va a seguir vendiendo igual, ¿no? Idealmente más, ¿no? Pero vamos a decir igual que lo que venía vendiendo, entonces podemos decir podemos estimar cuánto le vamos a anticipar de esas ventas que no han sucedido. Y hacemos cálculos, hacemos análisis financieros y te voy a dar un ejemplo. Decimos, a ver, si estimamos que en promedio con sus ciclos de valles, ¿no? Picos Picos y y valles. valles, ¿no? Durante el año vende 1 millón de pesos. Entonces, pues, ok, anticipémosle 1 millón de pesos, ¿no? Un mes de ventas, como Porque le va a poder ejemplo. hacer frente a la obligación. Justo. Normalmente andamos entre un mes y medio de ventas. En casos muy excepcionales, a veces nos vamos a 2 meses de ventas, ¿no? Cuando no vemos tanto bailoteo, ¿no? Tanta ciclicidad y vemos ventas más parejitas y estás hablando de un comercio que tiene ya muchos años establecido, en donde es más fácil predecir Ujú. hacia adelante, ¿no? Pero básicamente te digo, un mes y medio de ventas. Entonces, si vende 1 millón, le damos 1,5 millones. Le damos hoy 1,5 millones. Él tiene el propietario de este comercio, tenemos clientes que tienen muchas sucursales, por ejemplo, que son muy grandes. Tiene la posibilidad de hacer, de hacer, de realizar ventas hoy que todavía no suceden. Entonces, tiene un ingreso inmediato el día de hoy, que después va pagando conforme va vendiendo, conforme esas ventas futuras van haciéndose reales. ¿Ok? Claro. Y así es como nos lo devuelve. Entonces ya así muy rapidito y muy sencillito, más o menos te estoy diciendo pues, qué es el producto y cómo funciona, ¿no? Que es Más o menos. básicamente era la primera pregunta, qué es Sí. un anticipo, pero ya nos lo explicaste muy a detalle. El producto, nosotros no vendemos, si tú decías, es un financiamiento, es un crédito, la canción. ¿Sabes? Nosotros vendemos y cuando nos acercamos a los clientes y platicamos al respecto de esta oportunidad de apoyarlos y de ayudarlos, lo que le vendemos es una solución de liquidez, Luis. Eso es lo que vendemos. Te soluciono tu necesidad de liquidez. Es lo que vendo, es lo que vendemos. Esto es Y ¿cómo es como, pudiera ser como equiparable a bursatilizar a una empresa pequeñita. le pegaste exactamente en lo que es. Efectivamente, están bursatilizando sus ventas en base a un histórico, están bursatilizando ventas a valor presente, ventas futuras a valor presente. Claro. Es lo que están haciendo. Lo mismo,
pero Pero a nivel, masivo sí, y claro, a nivel cancha, ¿no? A claro. nivel, Y eso tiene un impacto muy positivo. Pero a ver, tú que estás en la trinchera donde se desplaza el producto, digamos, ¿cómo lo ha tomado el mercado mexicano? ¿Qué tan usado es el producto tal cual? mira, ¿Cómo lo comprende la gente? ¿qué tanto ha sido aceptado el producto? Después de tener la empresa operando por más de 8 años, casi 9 años, hemos colocado más de 1.300 millones de pesos de esto, Luis. O sea, con eso te respondo Totalmente. a ver, hay mercado gigantesco. Hay demanda por el producto, pues ya te dije, hemos colocado más de 1.300 millones de pesos de esto, ¿ok? O sea, ya no es chiquito el tema. Ya no es voy a probar si el concepto funciona. Ya no es voy a probar a ver si el producto es bueno o si jala. O sea, el producto, ahí están los números. Ahí está ese número que es duro, ¿no? Es un número bien duro, ¿no? Hace 8 años, yo decía, o 9, decía que tenemos que ir evangelizando a los franquiciatarios, a la red, ¿no? Primero, ellos son nuestros aliados, socios y primer cliente, ¿ok? Claro. Al que teníamos que irle explicando y lo seguimos haciendo, ¿eh? Con todo el gusto y el placer del mundo, en cuáles son esas diferencias en el producto contra un crédito, cómo opera, cómo funciona, qué ventajas tiene. Oye, qué tips de ventas les damos que nos hemos ido encontrando en cuanto a cuáles son las desventajas o los temas que de repente llegas con un cliente, ¿no? Y le dices, oye, pues te voy a dar un financiamiento en base a tus ventas, pero en ventas que todavía no han sucedido y te doy la lana hoy, pero quiero... O sea, los clientes de repente abren los ojos así de este tamaño y dicen, quiero 4, ¿no? También, sí me gusta, sí quiero, a ver, sigamos hablando. Pero era evangelizar, porque a diferencia de un crédito, pues los créditos no lo voy a subestimar, pero se venden más fácil porque estamos acostumbrados en este mercado a decir, ok, quiero un crédito las primeras preguntas, ¿no? Ok, ¿cuánto me vas a dar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la tasa? ¿No? Oye, ¿cuál es el plazo? ¿Sí? ¿Cuáles son las garantías? Y cuando volteas al anticipo y le dices, a ver, te voy a dar en función de tus ventas históricas, un mes, mes y medio de tus ventas, pero te las voy a dar hoy, cuando todavía no han sucedido. Oye, pero ¿cuál es mi techo, no? O sea, ¿cuál es mi tope? ¿Hasta dónde me das? Pues, Tus ¿cuánto ventas están, vendes? claro, ¿No? lo están soportando tus En ventas. función de cuánto vendes, ese es el monto que te puedo dar, ¿no? Oye, ¿y cuál es la tasa? A ver, no hay una tasa en realidad, es un costo fijo que nosotros cobramos por el servicio, ¿ok? Oye, ¿y cuál es el plazo? Bueno, pues depende de cuánto te damos de financiamiento versus cuánto vendes. Determinamos cuánto tiempo, poco a poco, día a día, nos lo vas a ir devolviendo en función de que tú hagas tu análisis y me digas, tu comercio, me digas, oye, pues a lo mejor con tal porcentaje de mis ventas puedo devolverte el anticipo diariamente esas ventas con tarjetas, no son las ventas totales, con tarjetas, cuánto puedo irte devolviendo, con esto te devuelvo este anticipo, entonces vemos pues ese plazo estimado, ¿ok? Eh, y si te das cuenta, la conversación es diferente. Seguramente les hace mucho ruido el decir, a ver, no tengo un pago mensual fijo, porque como sus ventas están soportando, digamos, el devolver el dinero anticipa, entonces, Sí, eso es como que yo digamos que la lucha idiosincrásica que tenemos con el tema sí, financiero, ¿no? Que estamos muy acostumbrados justamente a, sí, dime cuánto pago, cuál es la tasa de interés y sí. tal, el plazo. Y quiero ver mi tabla de amortización. Es un traje muy hecho a la No, medida, te voy a decir, ¿eh? lo que hacemos es bastante a la medida. Súper a la medida. Y eso también, por otro lado, tiene sus ventajas y desventajas. Eh, Tiene ventajas al ser un traje a la medida porque estás dándole a un cliente el apoyo, la ayuda con una liquidez que necesita de inmediato en función de cuánto vende, en función de cuánto necesita y lo analizamos y lo vemos y lo platicamos con el cliente y demás. Y no somos tan lentos en hacerlo. Nosotros, en ese esquema, nosotros podríamos estar desembolsando un anticipo en, caramba, en 48 horas, 72 horas. ¿Por qué no desembolsamos el anticipo tan rápido? A ver, hacemos una autorización y le ponemos enfrente al cliente la propuesta del financiamiento en máximo 24 horas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué
¿Por qué nos tardamos a veces más que ese tiempo? Porque de la mano con el producto tenemos que ver que el cliente efectivamente siga vendiendo con tarjetas bancarias y que sus ventas con tarjetas bancarias sean procesadas con un adquirente, hablando de TPVs, ¿no? Ujú. Con un adquirente aliado nuestro que nos permite tener visibilidad precisamente de esas ventas, ¿no? Y garantizar el pago, Y claro. esa es nuestra garantía. Sin Esa duda. es la garantía, ese flujo de ventas. Así como en un hipotecario la garantía es la casa, o en una automotriz la Aquí la garantía es garantía el es el coche, TPV. en este financiamiento en función de flujos, de ingresos, pues la garantía es esa. Claro. Entonces tenemos que tener certeza de que esos flujos van a estar yendo a pagar, ¿no? A devolver el anticipo. El instalar las terminales punto de venta, ese es otro paso de evangelización que nos tomó tiempo. ¿Ok? Me imagino. Me Nos tomó imagino que sí. tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros aliados, hoy principalmente los aliados que tenemos en la definición de la industria de procesamiento de pagos, son adquirentes. Para nosotros es importante que sean adquirentes y te voy a decir cuál es el tema de la adquirencia. Que vayan directo a Prosa, que no pasen por un banco. ¿Ok? Ujú. Eso permite que sean mucho más competitivos en cuanto a tasas, a lo que cobran por procesar las tarjetas y sean más rápidos. Si a eso le sumas que tecnológicamente son mucho mejores que la tecnología que tiene la banca actual, porque la banca pues, hace muchísimos años que no le invierte a este negocio, pues ya lo rebasaron, ¿no? Ahora sí que lo rebasaron por la derecha, ¿no? Cosa que nos beneficia. La desventaja que nos hemos encontrado ahí son dos. Una, la mentalidad muchas veces del comercio y del establecimiento, en que tienen en la cabeza el que cuando ellos fueron a X años, ¿no? Antes, fueron a contratar los servicios de adquirencia de un banco, el banco les hizo ir y venir 20 veces, les pidió Documentación. 45,000 documentos, les pidió, olvídate, ¿no? Peor que hacerles casi casi que un análisis de crédito o igual, hasta fianzas. En algunos casos les piden fianzas. Y cuando les dices es que hay que cambiar las terminales punto de venta y las que usas ya no las vas a usar y vas a estar usando estas, en su mente sigue existiendo, híjole, va a ser un viacrucis. Y la realidad no es esa la realidad. Actualmente ha avanzado tanto la tecnología y la industria de los adquirentes que te instalan las terminales, te dan entrenamiento y todo sucede con contrato y toda la canción en pocos días, ¿eh? En pocos días. Y ya tienes un adquirente, ya como cliente tienes un adquirente con una tecnología superior y además así rapidísimo y que te dan muchísimas cosas. Oye, y la otra es el costo, en donde la tasa que cobran los adquirentes actualmente, sobre todo los que son aliados nuestros, son tan competitivas o inclusive mejor que lo que le estaban cobrando los bancos al cliente. Es que ya viene una mejora colateral también para el negocio. Es Así decir, es. o sea, no solamente el anticipo, sino Ajá. también en cuestiones de TPVs, a lo mejor tecnología, tiempos de Ujú. respuesta, evidentemente el Así es. servicio, costo financiero por el uso de las TPVs también tiene un beneficio. No dudo ni Absolutamente. por un segundo que a lo mejor después de que terminan con el anticipo, siguen trabajando con tu proveedor. Fíjate que lo que estás diciendo es totalmente cierto. Nosotros hemos medido eso y el 80-90% de los clientes, si no es que más del 90%, siguen con las terminales del aliado o del adquirente que nosotros les pedimos que instalaran, pues están felices, felices, ¿no? No, Entonces, claro. no vuelven al tema del banco. A los clientes les preocupa perder la relación con el banco, que eso es otra equivocación, porque el negocio de y te lo dice un exbanquero, de muchos años. El negocio que armó estos negocios en los bancos anteriores donde estuve. El negocio de adquirencia a los bancos es un negocio como un anzuelo, ¿ok? Que para un comercio es importante poder vender con tarjetas bancarias. Para el banco es importante eso, porque de ahí empiezan a vender, los bancos hacen venta cruzada a otros productos. Oye, simplemente lo que se da de inicio pues es una cuenta de cheques. Ujú.
Entonces, ¿qué tiene de inicio el banco? La captación. Tiene esa captación. De todo lo que venden cae en la cuenta de cheques. ¿Ok? Entonces, a la hora de recibir esa captación, ya está ganando con la captación el banco un dineral. ¿Ok? ¿Qué sucede en el caso con nosotros? Se les instalan las terminales punto de ventas, procesan las ventas, oye, pero los fondos siguen cayendo en la cuenta del banco con el que opera y con el que es el cliente, del que eres cliente del banco, nuestro cliente, ¿ok? Y nuestro estoy hablando, nuestro, ¿eh? Sí, Creditaria anticipa. claro. Entonces no pierde la captación el banco. Es más, los bancos deberían en esencia, lo voy a decir muy simplista pero cierto, a lo mejor hasta agradecérnoslo, porque siguen teniendo el negocio de captación, que les deja un dineral, pero no tienen ya el costo de la operación de la adquirencia. Alguien más se la está comiendo, que es el aliado nuestro. Que te voy a decir que en dos bancos que yo tengo así que son muy grandes, una queja permanentemente en voz de las personas que trabajan en el banco es que este tipo de servicios para ellos es muy engorroso. Es muy engorroso, porque Súper engorroso. es muy, muy engorroso. Sin embargo, para los adquirentes actuales, que no son bancarios, ese es un negocio. Entonces, como ese es un negocio, tienen todo el foco en el negocio y por lo mismo son más eficientes, son más baratos, tecnológicamente son superiores, porque ese es un negocio, de eso viven. Ya, y le invierten muchísimo a la tecnología. Así Juan, es. si pudiéramos hacer como un listado de diferenciadores en este producto, en toda la integralidad Ajá. que tiene el anticipo, justo con los proveedores de servicio para TPV, que es uno de los diferenciadores contra la banca tradicional, si me dijeras a lo mejor buro de crédito, garantía, ¿cuáles son Ok. como los principales puntos que Mira, hay de beneficio? lo que tenemos nosotros es un producto, otra vez, que le da una solución de liquidez, le da una solución a la necesidad de liquidez de un comercio, de un cliente. Y de ahí voy a partir. Normalmente un cliente del tamaño de los clientes, del nicho de clientes, y ahorita voy a ir al nicho de clientes que nos interesa, ¿no? A todos para crecer en este negocio, tienen muy pocas oportunidades de conseguir financiamiento de liquidez. Es más, hasta de crédito, ¿ok? Pero digamos que lo pudieran obtener, crédito. Tienes, por un lado, un cliente que tiene una necesidad de liquidez, oye, porque necesita temas de capital de trabajo. Te voy a dar un ejemplo de un restaurante que tuvimos hace tiempo, cliente, muy buen cliente, que compró dos máquinas que no tenía, o dos, vamos a decir, elementos que no tenía en la cocina. Una para hacer pan y otro para hacer helados. No tienes una idea del pan que empezó a producir este cuate y los helados que empezó a producir. Bueno, le anticipamos ventas futuras que tenía en ese momento sin el pan Sí, y sin claro, los helados. de esa línea de producto hacia atrás. Exacto, le dimos ese anticipo. Con ese anticipo compró esas dos máquinas. Esas dos máquinas empezaron a producir y a vender helados y pan. Esas ventas nuevas pagaron el anticipo. Claro, Entonces, pues porque ya tienen más y muy corto capacidad plazo, exacto. Y de otros productos. y de Es otros un productos. ejemplo de las cosas en las que un anticipo los puede ayudar. Entonces, tienes una necesidad de liquidez. ¿Qué prefieres? Al tener una necesidad de liquidez, que alguien te dé, una financiera te dé esa liquidez, que además a corto plazo pagues, te salgas de la deuda y no la tengas más, y además que tus ventas lo paguen, directamente lo vayan pagando conforme vas vendiendo y ni cuenta te des y No, ni te cuando voltees enteras. la cara ya lo pagaste. O sea, ya cuando voltees la cara te estamos hablando para decirte, oye, la semana que entra ya me vas a liquidar, ¿eh? Te puedo dar otro porque has sido un cliente sensacional y si quieres la necesidad te damos otro y te lo damos automático. Ahí sí es así, porque ya tenemos toda la documentación, tenemos toda la historia de ventas, porque están instaladas las terminales, no necesitamos nada más. Lo único que necesitamos es que el cliente diga, lo quiero, le hacemos otra propuesta por un monto que normalmente son mayores los montos, porque a lo mejor ha vendido más, simplemente por la inflación, vende más. Y necesitamos nada más que nos firme un contrato nuevo y listo. Ahora, versus banco, ¿no? Que me decías esas diferencias con los bancos. Justo. Un banco, una línea de crédito, para empezar, va a tomarte mucho tiempo.
Y te va a tomar mucho tiempo porque no solamente te van a pedir mucha documentación, otra vez es ir y venir a las sucursales, sobre todo cuando eres una pyme, cuando eres un pequeño, mediano empresario, puta, o sea, te van a ir a ir a las sucursales, te van a pedir un tambache de documentos de este tamaño, infinidad de documentos. Te van a pedir y a lo mejor dentro de un mes, 2 meses, a lo mejor te aprueban una línea de crédito. Ok, entonces vas a traer un crédito normalmente a más de un año, 2 años, 3 años. A los bancos les interesa prestar a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque mientras a más largo plazo te presten, más intereses van a estar cobrando. ¿Ok? Entonces, ¿qué quieres? Si ibas a comprar una máquina de helados y una para hacer pan, que a lo mejor en un mes ya te están generando ingresos y pagan el financiamiento en 6 meses, y de ahí en adelante ya no estás apalancado y ya estás recibiendo todo el ingreso, ¿qué prefieres? ¿Eso o prefieres estar pagando un crédito 3 años? El que tus ventas vayan adelantando pagos, por decir algo, todo el mes, todo el mes, todo el mes, para llegar al día de pago de la amortización y recibas y ya te chispaste y ya ni siquiera tuviste que estar pensando en, puta, ya viene la tabla de amortización, ya viene el pago del día 25 del mes y no tengo el dinero. Y no lo tengo. Y a lo mejor tengo que pagar 100 pesos y nada más tengo 90. Y no puedo agarrar al banco y pagarle 90, porque le pago 90 y el banco me va a meter en una lista de morosos y me van a estar hablando 3 veces al día para cobrarme por 10 pesos, aunque les hubiese podido o les pague 90. ¿Por qué? Porque esperaron un pago de 100. ¿Ok? Es el banco, el anticipo. Vas pagando conforme vas vendiendo y no te tienes que estar preocupando en reservar ese dinero para llegar a la fecha de pago, por decir algo que fuera el 25 del mes, porque ya lo tienes, porque ya lo hiciste, porque ya lo pagaste. Y de pronto si en en un valle a lo mejor de venta de la empresa, de pronto no tiene para pagar esa mensualidad que tuviera que haber tenido un pago fijo con un banco, Ajá. las ventas por el modelo de financiamiento ya saben que lo va a soportar. Y caso Así es. contrario, si de pronto tienen excedente de ventas, lo que estamos platicando hace rato de este negocio, pues naturalmente mucho mejor porque puedes pagarlo antes. Terminas pagándolo antes. Es que es mucho Y más. es una maravilla, Sí, porque claro. además no te está afectando tus márgenes, no te está afectando tu flujo. El mínimo de ventas que esperamos ver de tarjetas bancarias es de 150,000 pesos al mes. El promedio de ticket que tenemos actualmente y que hemos traído de un anticipo anda en 1,200,000, 1,500,000 de pesos. O sea, no son anticipos chiquitos, Oye, no, están bastante robustos. son buenos. Son ¿Ok? muy robustos, son buenos. Tenemos anticipos de 30 millones. ¿Ok? O sea, también pocos, pero también tenemos de 30, de 20, de 25, de 30, de 18, ¿sale? Claro. ¿Por qué el promedio? Son pocos, el promedio 1,5, porque tenemos muchos de 500,000, de 700,000, de 1,000,000, de 1,200,000, muchos, ¿ok? Ahora, ¿qué significa eso si lo traduces en tamaño del cliente? Es un cliente que te vende en promedio, te están vendiendo 12 millones de pesos al mes, ¿no? 15, digo al año, 12 millones al año, 15 millones al año, es lo que venden, ¿ok? Y nos gustan nos gustan de los que están vendiéndote a lo mejor a lo menos 6 millones de pesos, nos gustan, le entramos a más chicos, ¿no? Al que venden 150,000 pesos al mes en tarjetas, con tarjetas, le entramos. Pero la realidad es que donde nos encontramos más es de los de 500,000, o sea, 6 millones de pesos al año, 500,000 al mes, a 60 millones de pesos al año. ¿Ok? Sí, sí, o O sea, sea, 5 millones. De medio millón el a horario es 5 bastante millones. amplio, sí. Es muy grande. Ahora, si tú tomas cifras del INEGI, clientes que tienen ese perfil, que venden con tarjetas bancarias, que son servicios y comercios, que venden productos y servicios al consumidor final, el universo que existe en este país es de 2,8 millones. 2,8 millones. De hecho, es una de las cosas que pedimos. Oye, que por lo menos tengan 3 años operando en el mismo lugar, ¿no? Que tengan ese arraigo. Que ahorita vamos a entrar un poco al detalle de qué es lo que pedimos, ¿no? Porque INEGI, en esos datos de INEGI,
efectivamente, Luis, el dato que dijiste es hasta mayor. Antes de los 3 años, el 80% de las pymes desaparecen. ¿Sí? Entonces, sí nos preocupa desde el punto de vista de riesgo, pues entrarle con un cliente, oye, No, que totalmente. abrió hace un año, ¿no? Entonces, sí somos cautos, ¿no? En ese tema. Por definición, cualquier comercio que vende productos y servicios al consumidor final con tarjetas bancarias, ya por definición, ya puede ser cliente nuestro. Siguiente elemento. Oye, ¿cuánto vende? Si vende más de 150,000 pesos, segunda palomita, ya nos interesa. Oye, ¿cuánto tiempo tiene establecido? Más de 3 años en el mismo lugar, tercera palomita. Y ya lo acabé de perfilar. Ya con eso ya tiene el perfil, para que lo veamos y podamos darle una lana. ¿Ok? Claro. Listo, de acuerdo. Oye, pues es que la verdad que es un producto que da muchísimo porque tiene grandes beneficios que, dicho sea de paso, no están muy conocidos aquí en México. El modelo de negocio todavía tiene muchísimo nivel Absolutamente. de comprendimiento por parte, tiene que haber mucho nivel de comprendimiento y este tipo de productos financieros, la verdad es que no habitualmente los encontramos aquí en México. Luis, totalmente. Y hoy, por ejemplo, es una de las cosas que agradezco infinitamente el poder estar aquí y poder platicar al respecto, porque pues, me permite o nos permite de una manera masiva a la red, por ejemplo, platicarles de esto, ¿no? Porque la gran mayoría pues, efectivamente no tiene la menor idea que esto existe, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero no me quiero despedir sin antes pedirte algún hack, algún consejo que tú veas de valor que podemos aplicar para ese tipo de productos. ¿Qué es lo que podemos hacer para que funcione de maravilla? Ya sabes que tienes un cliente potencial. 2, el que existe la necesidad de liquidez en este tipo de comercios. 3, que también los ayudamos nosotros. Nosotros estamos inclusive haciendo entrenamientos virtuales y sobre todo presenciales, utilizando herramientas para, para definir tu mercado. Herramientas digitales. Si esta red no vende y no coloca anticipos y no cobra sus variables y sus ingresos, nosotros tampoco. Y eso lo tenemos clarísimo. Entonces, tienen todo nuestro compromiso, tienen todo nuestro soporte para que eso suceda. Juan, ¿Ok? pues muchísimas gracias. Al ¿Nos contrario. puedes compartir redes sociales donde te podemos encontrar? Anticipa, mira, Anticipa está en Instagram, en Facebook, en Twitter, o en X, ¿no? Juan, muchísimas gracias. Les vamos a compartir los enlaces justamente en la descripción. Y por lo Gracias. pronto, pues yo te agradezco muchísimo de verdad Al el tiempo contrario, de la Luis. ponencia. A las personas que nos están sintonizando también les agradecemos muchísimo el tiempo que se tomaron para estar tomando esta transmisión. Les recomendamos muchísimo que puedan inscribirse a nuestras redes en donde tenemos mucho contenido cada 15 días y desde luego pues agradecerles una vez más el tiempo de esta ponencia. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a Gusto estar ustedes. contigo. Igualmente, Luis. Hasta luego.